por Tele 13 Radio. 7:40 con el ministro de Energía, Diego Pardo, aquí en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. No, buenos días a usted. Gracias por la invitación. Además que ha tenido algo de pega esto. Sí, un poquito. Pero iba a tener más ahora. Bueno. Porque, no, se lo digo por la interpelación que se anunció ayer. Sí, entiendo que lo que se anunció es que están juntando las firmas para una posible interpelación. Y como he dicho en otras oportunidades, obviamente el Congreso tiene las atribuciones que le entrega la Constitución y uno siempre muy disponible a atender las inquietudes de los parlamentarios en el formato que ellos determinen que tiene que ser, digamos, si es en una comisión como fue el día de anteayer en la Comisión de Economía o si tiene que ser en un formato de interpelación, no hay problema. No lo ve necesariamente como un acto hostil, digamos. No, para nada. Con muchos diputados de oposición estamos trabajando permanentemente con miras a presentar el proyecto de ley que permita triplicar el subsidio a fin de mes. Eso es lo más importante. Vamos por partes. Se armó una controversia por el IPC del mes de junio, a principios de esta semana. ¿Qué bajó? Bajó 0,1. Fue menos 0,1. Bajó menos que el año pasado, que fue menos 0,2. Efectivamente. Bueno, pero entre otras cosas, porque las cuentas de la luz subieron un 7,2 y todos dijimos, pero ¿cómo si las cuentas ya subieron en julio? No en junio, y ahí el INE aclaró que había considerado el alza en las cuentas el alza en los costos de transmisión. Que impactan, de distribución que impactan en la cuenta. Y mucha gente dijo, pero ¿cómo? Si esto no se nos había informado bien. ¿Qué dice usted? A ver, esto fue publicado en el Diario Oficial el 31 de mayo. Y como suele ocurrir, yo creo que, yo quisiera partir aclarando que los procesos tarifarios son procesos muy reglados, que tienen muchas etapas. Cada una de esas etapas es participativa y es transparente, y las tarifas que se fijan son tarifas que están hechas de una manera que puede hacer que los cálculos puedan ser reproducibles por independientes, reciben observaciones, es un proceso... O sea, que pueden ser chequeados, digamos. Efectivamente, y ocurre. Y participativa además porque las empresas tienen que entregar la información. Sí, y no solamente participan las empresas, también participan asociaciones de consumidores, también participan asociaciones de usuarios, clientes libres, en fin. Dependiendo del tipo, del tipo de tarifa y del tipo de segmento. En el caso del valor agregado de distribución, también este es un proceso tarifario que debería haber sido publicado el 2020. O sea, estamos regulando las tarifas 2020 a 2024. O sea, fue parte de lo que se congeló también, digamos, sí, en su momento. Efectivamente. Y nosotros tomamos este proceso bien atrasado y lo que hicimos fue ponerlo al día y publicarlo. Perdón, ¿eso implica que incluye una rémora? O sea, que no es que solo se estén actualizando los valores, sino que están además actualizando valores que deberían... Hay que reliquidar en el tiempo, efectivamente, O sea, es parecido a lo de la generación eléctrica. Sí, es parecido. Y, esto se publica el 31 de julio, después de un largo proceso, de mayo, después de un largo proceso que es participativo, que es transparente, que a mí me parece importante recordarlo porque independiente de que nosotros lo que hicimos a la hora de comunicar es lo que siempre hacemos, un comunicado y responder inquietudes de los medios, que hubo notas de medios de prensa escritos que normalmente los especializados, digamos, que son los que más nos siguen, sí. Efectivamente. Y yo entiendo que en esta coyuntura actual el interés por las tarifas ha aumentado y eso también ha implicado que tengo más solicitudes de prensa que trato de atender, como la de hoy en particular. Pero eso no nos puede hacer olvidar que nuestro proceso institucional de fijación de tarifas es un proceso robusto, técnico, serio. ¿Sí? Y la comunicación se ha hecho por los canales que tradicionalmente se ha hecho. Obviamente vamos a tratar de reforzar ese esfuerzo comunicacional y seguimos haciéndolo, pero esto fue comunicado en la manera en que siempre se comunica. O sea, si lo sigo bien, se podría reforzar la comunicación, pero aquí no se ocultó nada, dice usted. Ese es precisamente, yo entiendo y es legítimo que nos digan, en este contexto, atendida la situación de este proceso de estabilización, hay que reforzar las comunicaciones en esta materia, nos vamos a desplegar, hemos intentado hacerlo, pero vamos a seguirlo haciendo, pero eso,
es esa, digamos, observación constructiva perfectamente atendible y que vamos a intentar incorporarla. Es muy distinto a decir que se oculta información, que yo creo que es una aseveración bastante grave y que además pone en tela de juicio algo que a mí me parece que es importante que conservemos, que es lo rigurosos, técnicos, transparentes y participativos que son nuestros procesos tarifarios, porque este proceso de estabilización va a pasar. Este proceso de estabilización va a durar 6, 8, 9 meses y nuestras instituciones van a quedar. Y hemos hecho un esfuerzo muy grande por décadas de construir instituciones. Un sistema robusto. Un sistema robusto, independiente, transparente, que no existe en todas partes del mundo. Ahora hay parlamentarios que dicen que usted les ocultó información. A ver, respecto de esto en particular, yo quiero también ser bien transparente. A mí me tocó participar, creo que fue el 20 de junio, en una sesión de la Comisión de Energía, donde me pidieron exponer región por región, componente por componente, porque recordar que, digamos, la boleta de la luz tiene 3 componentes, transmisión, generación, distribución, y yo lo que hice fue mostrar región por región, componente por componente, que era lo que ya había sido incorporado en los distintos procesos tarifarios, y si tú miras esa diapositiva, digamos, para la región metropolitana, en el componente de distribución sale un 7%. ¿Qué es lo que recoge? ¿Qué es lo que recoge INE, esta nota? digamos? ¿Qué es lo que recoge el INE y qué es lo que recogen las notas de estos días? Y si tú miras esa diapositiva que está disponible para cualquiera, porque digamos también el proceso de discusión parlamentaria es transparente y se puede y tiene registro histórico. La nota hace referencia precisamente a este decreto de valor agregado de distribución publicado el 31 de mayo. Entonces, o sea, cuando empezó toda esta controversia, ministro, todos estos costos ya estaban asociados. O sea, no vamos a tener más sorpresa, por decirlo así. Lo que pasa, no, pero efectivamente esto, digamos, se concreta en números específicos cuando se termina el proceso. Antes tenemos proyecciones. ¿Qué es lo que pasa con la transmisión en este caso? También, digamos, ¿no? Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando me preguntan, ya, pero ¿cuándo va a ser el último escalón? El último escalón, digamos, en junio del próximo año, en enero del próximo año. Yo lo que puedo hablar son de órdenes de magnitud, porque esos son procesos tarifarios que no están terminados. Ya, perfecto. Cuando le preguntan cuánto va a subir la luz en enero del 25, en junio, yo ya. trato de hablar siempre de órdenes de magnitud y no de números específicos, porque esos son procesos tarifarios que no han terminado. Claro. Entonces, ¿Qué son los procesos tarifarios regulares, 2 veces al año, como se hacía antes, digamos? Efectivamente. Entonces, y que es parte de la normalización, digamos. Por eso. Entonces, los números específicos, o sea, se terminan de afinar cuando los procesos tarifarios terminan. Antes de eso lo que uno tiene es una proyección. Y en todo caso, respecto del proyecto de ley, esto está explícito en la historia de la ley, porque yo lo dije en la ley de normalización, la de abril, la ley de estabilización, yo lo dije muchas veces. El primer escalón en materia de generación es más bajo para la mayor parte de los clientes regulados, precisamente para acomodar los efectos por una vez de el descongelamiento de distribución y transmisión. Que no era, porque como se van a sumar muchas cosas, efectivamente, se aminora el costo. Eso fue por construcción así. Y la idea de eso clientes era, regulados somos todos nosotros, digamos, va a ser en nuestras casas, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Los clientes residenciales. Claro. Uh-huh. Los clientes residenciales en este proceso, digamos, en este escalón que viene ahora en julio, y ya publicamos el decreto, por lo tanto ya hay una, digamos, una cifra exacta, digamos, una cifra exacta y una especificidad que si uno va a promedios regionales van como entre el 8 y el 9. Ya. ¿Y por qué es entre 8 y 9 en materia de generación? Precisamente para acomodar estos efectos por única vez de descongelar también distribución. Claro, porque a ese 8 y 9 hay que sumarle el 7 el 7 y el 3 de distribución y el 3 de transmisión. Por eso da 18 en la región metropolitana. Efectivamente, de ahí viene ese 18%. Pero esto fue así por construcción y quedó, digamos, constancia en la historia de la ley. Lo que pasa es que efectivamente antes del 31 de mayo no teníamos un número exacto para la distribución, lo que teníamos era órdenes de magnitud. También se le critica, ministro, estamos ahí con la información. La información, dice usted, está. Siempre estuvo. Y el que la quiera tener puede acceder a ella. La otra pregunta es, ¿qué pasa con el subsidio? Uh-huh. Porque hasta ahora hay postulaciones por 1.200.000. 1.000.000, casi 4. 1.004.000. O sea, está cerca de la meta, digamos. Estamos cerca de los recursos. A 3 días, digamos. Claro, a 3 días estamos cerca de los recursos que
decidimos viabilizar en conjunto con el Congreso. En los famosos 120 millones de dólares. Efectivamente. 20 del fisco, 100 de subsidios cruzados. Sí, y seguimos desplegados yo ayer estuve en Ñuñoa, anteayer estuve en la Florida, con alcaldes, en el caso de Ñuñoa estuvimos en UCEFAM, en el caso de la Florida estuvimos en el Estadio Bicentenario, con adultos mayores, digamos, y aprovecho a su vez de agradecer el esfuerzo que han hecho los alcaldes y las alcaldesas por acompañarnos presencialmente en este proceso de postulación, que como es electrónico, para que sea más rápido y para que podamos llegar a tiempo con la entrega de los beneficios, eso tiene una dificultad especialmente para los adultos mayores. Entonces este refuerzo presencial con el que están colaborando los municipios es muy importante, y en eso quiero destacar que hemos capacitado cerca de 3.500 funcionarios municipales en la última semana, y son más de 170 municipios de gobierno y de oposición. O sea, solo para nombrar los últimos dos, estuve obviamente en Ñuñoa, que es una alcaldesa oficialista, pero también estuve en la Florida con el alcalde Carter. Para que no se vaya a sospechar, dice usted. Que es un alcalde de oposición. Y yo creo que eso es importante, porque también este es un subsidio que se extiende en el tiempo, que va a durar más que este periodo presidencial. Y es importante que se entienda como algo que, además de elegirlo de manera transversal, se está implementando también de manera transversal, y va a quedar como una forma de apoyo a las familias más vulnerables. Estamos en casi 1,4 millones de solicitudes de subsidio. No se sabe ahí todavía cuántos efectivamente califican, porque podrían no calificar. Claro, hay una calificación inicial. ¿Ya? Cuando la persona ingresa con su clave única, nosotros cruzamos la base de datos con el registro social de hogares. Entonces, si pertenece a un umbral mayor al 40%, no puede continuar. Te rechaza de inmediato. Sí, no puede continuar con la postulación. Es como cuando se postula al IFE, esas cosas. Claro. Entonces, estas solicitudes son solicitudes que, al menos preliminarmente, todas pertenecen deberían calificar. Digamos. Efectivamente. Pues viene el requisito de tener las cuentas al día para acceder al subsidio, no para postular, que eso es algo que también tiene un flujo adicional. Pero en principio sí, digamos, todas estas solicitudes son solicitudes de hogares que deberían calificar. Se lo pregunto porque el Mercurio, por ejemplo, se pregunta hoy día en Economía y Negocio, una nota de Tomás Vergara: ¿se necesitan 4,7 millones de subsidios, que es la meta del subsidio triplicado, cuando ahora hay 1,4 millones de postulaciones? Si hubiera tanta necesidad, tanta urgencia, a lo mejor habría más postulaciones, digamos. O sea, yo creo que en un hogar vulnerable, con los tipos de ingresos que tienen digamos, estos hogares, son hogares que efectivamente lo necesitan. Otra cosa es cómo conseguimos nosotros llegar a la información necesaria para asignar los beneficios. Obviamente, si esa meta hay sectores políticos que la consideran excesiva o que el volumen de gastos destinados a eso tiene que ser menor, es algo que podemos discutir. Nosotros como Ejecutivo creemos que esos 4,7 millones de hogares que pertenecen al 40% más vulnerables, deberíamos encontrar la manera de llegar a ellos. Obviamente, pero la cifra de 4,7 millones es del 40% más vulnerable. Es el 40% total, completo, digamos. Es el total del 40% más vulnerable del registro social de hogares. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Efectivamente plantea un desafío, pero técnico, diría yo. Entonces, lo principal es fijarnos un objetivo político. Si todos concordamos en que el 40% más vulnerable debería tener una política de este tipo, entonces lo que tenemos, la discusión es un poco distinta. Es cómo organizamos un procedimiento para técnicamente llegar a ello. Este proceso, que en todo caso yo quiero decir que ha sido un proceso relativamente breve, de 15 días, que digamos, armamos de manera rápida para poder acompañar el proceso de estabilización. Obviamente admite mejoras, digamos. Pero cuando le dicen que es lento, ¿usted no descarta que sea lento? ¿El procedimiento? El procedimiento de postulación no es lento. O sea, el procedimiento de postulación... O sea, no es que haya una rémora, digamos, no es que esté rezagado, no es que haya gente que está haciendo fila para postularse. No, yo quiero aclarar. A ver, aquí el campo de formulario son 4 campos de formulario. Uno ingresa con una clave única y enfrenta un campo de formulario, una página web que tiene 4 campos de formulario. La región y comuna, la, digamos, empresa a la que se le paga la cuenta, el
número de cliente, que es el corazón de lo que necesitamos para saber Claro. dónde hay que aplicar el descuento. Porque el descuento va a el subsidio va a la cuenta. digamos, Efectivamente, otra se paga así, se paga de manera automática como un descuento en la cuenta. Y un último formulario, que es un email o un celular, donde se puede hacer seguimiento digamos, de la solicitud. Ese en particular, por ejemplo, es un buen caso de así que antes hablábamos de la idea de oposición y oposición constructiva. Es la idea de poner un campo de formulario que no sea solo, nosotros inicialmente habíamos puesto email. Y en particular, la senadora Bensberger, que entiendo que estuvo acá el otro día. Estuvo, sí, hace poco. Sí. En la mesa técnica dijo, oye, ¿por qué no, en vez de solo poner el email, que efectivamente la población adulto mayor no es muy prevalente, Puede no tener, claro. pueden poner un celular? Y lo hicimos, digamos. Es más sencillo, más directo. Sí. Eso es fácil de implementar, es simplemente una máscara en la misma página web donde uno cambia un poco el campo formulario y lo implementamos de inmediato. Ese tipo de cosas, obviamente, ese tipo de, digamos, observaciones constructivas que son fáciles de incorporar, las hemos ido incorporando, así como otras también que nos han hecho, digamos, distintos alcaldes y alcaldesas. Ministro, estamos con el ministro de Energía, Diego Pardo, haciendo la comparación con una cosa más o menos equivalente, que es el subsidio al agua potable. ¿Cuánta gente recibe el subsidio al agua potable, por ejemplo? O sea, por diseño, este subsidio fue pensado originalmente, independiente de que entiendo que ahora tenemos un acuerdo transversal de extenderlo. En el acuerdo inicial, durante la ley de estabilización, se pensó en hacer un subsidio del doble del agua potable. El agua potable son 850.000 personas, el 1,5 millones es más o menos, el doble de eso. Y de ahí viene ese número, digamos. O sea, este subsidio sería, si llega a 4,7 millones de dólares, un subsidio enorme. O sea, muchísimo más grande. Que no es sostenible en el tiempo tampoco, ¿no? La idea es, digamos, expandirlo y hacer un periodo de transición hacia el 2027 que calza con el término digamos, de la primera fase de la estabilización, con este cambio del cargo fijo de MPC para pagar la deuda acumulada de 22 pesos por kilowatt a 9 pesos por kilowatt, o sea, menos de la mitad. Entonces se calza de alguna manera este año de transición con el fin de ese cargo y por lo tanto uno le da al siguiente gobierno una opción un poco más legítima de evaluar la cobertura de un subsidio de esta magnitud. Porque va a tener menos recursos de subsidio cruzado, por decirlo así. Efectivamente, pero también va a tener una disminución en las cuentas asociadas simplemente de manera automática a la disminución en el cargo fijo con el cual se paga la deuda. Y lo que se ha sabido es que hay una parte del subsidio que se va a financiar con el IVA que está involucrado en las cuentas, digamos. Efectivamente. Me fijé en la última, caché cuánto se paga de IVA, es importante. El 20%, o sea, el 19%. El 19% de cada cuenta. Ya, o sea, de ahí se puede sacar una plata, pero las mineras se quejan de que tampoco son la vaca lechera del país, digamos. O sea, que un cargo más otro cargo, más otro cargo, más otro cargo. La observación... yo siempre trato de tomarme las observaciones de manera constructiva y la observación acerca de que esto podría tener efectos productivos es una observación válida, pero yo ahí, igual que lo ha hecho el ministro Marcel, el llamado es a esperar los detalles de la reforma. Nosotros creemos que cambiando la manera en que funciona los métodos de compra en el mercado mayorista, en particular la manera en que se le compra a los pequeños medios de generación distribuida, eso puede generar una disminución significativa de los costos sistémicos que haga que esta reforma en su globalidad tenga un impacto productivo positivo, no un impacto productivo negativo como digamos, objeta digamos, algunas asociaciones gremiales. Para decirlo en un español que yo pueda entender, le van a cobrar un poquito más a los clientes libres, pero la energía les va a costar un poco menos. Exactamente, porque va a haber menos costos sistémicos en el sistema. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es un misterio que lo dejamos para la próxima ocasión. Es largo de explicar, pero feliz de hacerlo. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, ministro, por la gentileza de estar acá. Que Buenos días, el ministro de Energía, Diego Pardo, esta mañana aquí en Mesa Central. La pausa y volvemos con